Listo. Se está grabando la llamada. Bueno, desde este momento pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de la competencia transversal de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Primera sesión para nuestra formación de titulada Coordinación de Procesos Logísticos. Yo les estaba mencionando hace un momento que vamos a trabajar en la actividad de proyecto número 5, en la fase 3 de ejecución, y en la cual pues nosotros vamos a ser parte de una competencia transversal dentro de la guía 5 que se llama aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Dentro de esta competencia transversal tenemos 4 resultados de aprendizaje. Estos 4 resultados de aprendizaje son los que tenemos acá en este momento resaltados. El primero de ellos, analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales, ATE, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. El segundo, implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes, programas establecidos por la organización. Tercero, realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes, programas ambientales y SST según el área de desempeño. Y por último, proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la SST de acuerdo con estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social. Esos son los 4 resultados de aprendizaje que vamos a trabajar. Acá yo me voy a ir a buscar, vamos con el primero que se llama aplicar. Y acá en nuestra página 16, para el primer resultado de aprendizaje, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar una actividad que se llama identificar estrategias para la prevención, control del impacto ambiental, de los accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. ¿Cuál va a ser nuestra evidencia que vamos a entregar? Ya más adelante la vamos a explicar a detalle. Es un análisis de casos de situaciones que se presentan en un contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahorita para que vayan imaginando, vamos a hacer una contextualización de todo lo que tiene que ver con seguridad, no, de la gran mayoría de los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. No voy a decir de lo más completo porque posiblemente haga falta algo en una sesión o 3 sesiones que vamos a tener. Posiblemente no ocupemos tanto, pero la idea es que se lleven una gran información para ustedes, no solamente para el trabajo como próximos tecnólogos en coordinación de procesos logísticos, sino para la vida en general, para cualquier tipo de actividad. Eso es lo que yo busco a través de esta transversal. Es por ello, pues, que vengo acá yo al material de formación y vamos a trabajar primero en la contextualización, como lo mencionaba, y al finalizar, aproximadamente un poco menos de una hora, les estoy explicando cuál es el ejercicio de la evidencia puntual. ¿Listo? Hasta el momento vamos bien. Por favor, me confirman si me están escuchando, se ve bien la pantalla y demás. Sí, señor. Sí, señor, todo bien. Perfecto. Entonces, este material de formación llamado Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, lo primero que vamos a tener en cuenta es que este material de formación está dividido por partes. Acá hay una introducción, luego dentro de esta introducción ustedes pueden ver un videíto de aproximadamente 2 minutos y medio. No lo vamos a revisar el día de hoy, pero sí muy importante que ustedes lo puedan observar. Y vamos a pasar a hablar primero de fundamentos en el medio ambiente, por qué y de qué se trata el medio ambiente. Y segundo, sobre seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que tiene que ver con el tema de protección y prevención hacia los trabajadores. Ya más adelante ustedes, para modo de resumen, van a tener una síntesis y pueden tener y desarrollar una actividad didáctica. Esta actividad didáctica no está directamente relacionada en su totalidad con la evidencia a entregar, pero los que quieran conocer y poner en práctica lo revisado y trabajado el día de hoy, es genial. Entonces, entrando en materia, pues vamos a empezar con los fundamentos en medio ambiente. Entonces, para empezar,
Para definir primero o empezar a hablar de qué son los fundamentos del medio ambiente, pues debo empezar a entender qué es ese concepto que nos dice ahí que nos menciona que es medio ambiente. Pero entonces medio ambiente muchas veces nosotros lo relacionamos solamente con la naturaleza. Me explico, a veces lo relacionamos directamente con los árboles, con los animales y algunos otros con los recursos naturales. Pero definir el medio ambiente es algo que es un concepto que lo utilizamos prácticamente todos los días. Ahorita que terminamos ahorita un proceso de elecciones fue un tema muy coyuntural dentro de las campañas que se tuvieron en cuenta o que llegaron a la final, por llamarlo así, pero como tal no nos explicaron a detalle qué es el medio ambiente. Para definir qué es el medio ambiente, este material de formación nos dice que debemos tener en cuenta primero 4 conceptos. El primero de ellos es ecología, el segundo concepto que vamos a trabajar es biodiversidad, el tercer concepto que vamos a trabajar se llama ecosistema y como tal el concepto de ambiente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primero. El primero nos dice que es ecología. Nos dice que el zoólogo alemán Ernst Haeckel en 1870 nos dice que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre organismos y su medio. Estas relaciones incluyen factores físicos como la luz, temperatura o el viento, factores químicos como el oxígeno o el carbono, y factores biológicos que interactúan constantemente en complejos sistemas interdependientes. Y entonces empezamos a mirarlo. Oiga, por allá cuando me dicen del medio ambiente, yo realmente tengo en cuenta que es algo que tiene que ver con organismos y su medio. Pero entonces no nos quedemos solo en esto, porque igualmente no vamos a estudiar, no vamos a trabajar específicamente en la ecología, sino que esto hace parte del medio ambiente. El segundo concepto es biodiversidad. Acá a mí no me gusta, ustedes lo pueden leer, pero no me gusta trabajarlo con el concepto que tiene ahí o lo que está escrito en el material de formación, sino que cuando hablamos de biodiversidad, lo que quiere decir es que hay diversidad en los seres vivos. ¿Y qué es diversidad? Diversidad es características diferentes, ya sean genéticas de las especies o ecosistemas. Me explico. Biodiversidad, como lo mencionábamos, son las diferencias en las características que tenemos. Por eso es que podemos decir que en un entorno hay perros y los perros son diferentes entre ellos, así sean de la misma raza. Se pueden clasificar en diferentes razas, pero también en el mismo ambiente, en el mismo medio, en un mismo entorno, vamos a encontrar gatos y los gatos son diferentes a los perros. Y así mismo los seres humanos somos diferentes. Así seamos gemelos, lo más parecido posible a nuestro hermano. No soy gemelo, pero como menciono como si lo fuera, seamos lo más parecido, tenemos características diferentes. Entonces, lo importante de saber de la biodiversidad es que, uno, debemos entender que tenemos todos los que habitamos el planeta o el entorno donde nos encontremos, ahorita hablamos de los ecosistemas, donde nos encontremos, debemos entender que vamos a interactuar con seres que son diferentes a nosotros y al interactuar con personas o seres que son diferentes a nosotros, ellos también requieren de respeto y requieren de un espacio para que ellos puedan interactuar con nosotros. Y que nosotros en general debemos adaptarnos a esos escenarios. No podemos estar esperando que todos piensen igual que yo, que todos actúen igual que yo. Entonces, por eso es que es importante la biodiversidad. Y aparte de ello, ya por temas de datos, Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Y ahí dan unos ejemplos. El tercer concepto, yo le dije que eran 4, el tercero es ambiente. Ambiente nos dice que es un sistema dinámico y complejo, compuesto por elementos bióticos, elementos vivos, y elementos abióticos inertes, así como por sus relaciones e interacciones. También incluye componentes inmateriales como valores culturales y simbólicos. Un estudio o en el estudio del ambiente abarca tanto las leyes naturales que rigen los ecosistemas
como las relaciones sociales humanas. Se suelen clasificar en medio natural y medio social. Pero acá lo interesante de la definición de ambiente, que está muy relacionado a la definición de ecología, que sigue siendo una relación, o sea, interacciones, una relación entre lo que nos encontramos en un ambiente. ¿Pero qué es ambiente? Ambiente es lo que nos rodea. Eso es el ambiente. E interactuar con lo que nos rodea. Entonces, por eso es un sistema más dinámico y a veces complejo de explicar. Pero, por ejemplo, en este momento, en el SENA, cuando tenemos formación presencial, los salones o los lugares donde desarrollamos nuestras sesiones de formación presencial se llaman ambientes. ¿Por qué se llaman ambientes? Por lo mismo que nos está diciendo acá. Es un grupo de personas en las cuales estamos interactuando, cambiando información con diferentes elementos vivos, que son las mismas personas, seres humanos, y elementos teóricamente no vivos, los inertes o abióticos, como las mesas, los computadores, el escritorio, el tablero, etcétera, etcétera. Eso es un ambiente. ¿Listo? Y para terminar, para definir pues, la definición de medio ambiente, tenemos el concepto de ecosistema. El ecosistema es un sistema formado por comunidades de seres vivos y un entorno físico con el que interactúan. A través de flujos de materia, energía e información, se establecen relaciones complejas que dan lugar al funcionamiento del ecosistema. Entonces, prácticamente un ecosistema es un ambiente, pero lo estamos limitando a un entorno físico limitado. Podemos encontrar ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ecosistemas aéreos, pero para ponerlo ahí, nosotros donde nos encontramos, nosotros donde habitamos, podemos pertenecer a un ecosistema. De puertas para adentro del hogar donde vivimos, es un ecosistema donde interactuamos con nuestros familiares o las personas que vivan. En el barrio es un ecosistema, tenemos una interacción con muchas personas de seres vivos y entorno físico, y el municipio y así sucesivamente. Son una interrelación con características muy puntuales, muy similares entre ellas, teniendo en cuenta que somos biodiversos. ¿Listo? Ahora, el medio ambiente, para resumirlo, medio es estar en un escenario o un entorno, y ambiente, medio ambiente es interactuar con lo que se encuentra en ese entorno. Es para cerrar esa definición. Ahora, ¿por qué y para qué es importante el medio ambiente? Y entonces, acá dentro de nuestro material de formación nos nombran 4 objetivos o 4 fines, metas, como lo queramos llamar, en pro de estar estudiando y trabajar en pro del medio ambiente. El primero de ellos es el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Satisfacer las necesidades de ¿quiénes? De todos nosotros tenemos muchas necesidades, sin comprometer las generaciones futuras. Y por eso ya no solamente hablamos de un componente netamente ambiental, sino social y económico. Y eso es donde nosotros debemos tener en cuenta, o debimos tener en cuenta, con los diferentes proyectos que nos venden los políticos, en donde podemos satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las generaciones futuras. Y esto no lo estamos inventando acá en este material de formación ni demás. Ahorita más adelante o en la tercera sesión que trabajemos el otro material de formación que se llama legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, van a ver que esto está escrito en la Constitución Nacional Colombiana, la Constitución Política de 1991. Entonces, por eso debemos tener en cuenta eso, desarrollo sostenible. También debemos trabajar en pro de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que permite calcular la demanda, o sea, lo que requerimos de recursos naturales que generamos para una persona. Entonces, hay una medición a través de unas fórmulas en las cuales nosotros podemos calcular cuánto Daniel, en este caso, Daniel requiere de los recursos naturales para satisfacer las necesidades. Y asimismo, por organización o por país. Normalmente las que encontramos en Internet están relacionadas con los países. Entonces, se expresan hectáreas globales necesarias para producir los recursos consumidos. Eso es lo que expresa como tal la huella ecológica. Entonces, ¿qué es lo que queremos?
que este indicador de esa demanda requerida sea el menor valor posible por cada uno de nosotros. Sí vamos a tener necesidades, claro, y las vamos a suplir, pero también sin tener que gastar o desgastar los recursos naturales. El tercer objetivo es el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues que haya menos afectación y que como consecuencia se tenga el cambio climático. Esto hace referencia a las variaciones significativas y persistentes en los patrones climáticos del planeta, atribuibles a gran medida a actividades humanas que generan gases de efecto invernadero. Entonces, acá es donde nosotros a veces no hemos aceptado, porque ya lo estamos viviendo, no hemos aceptado que nosotros, como seres humanos que tomamos decisiones, somos los causantes de empezar a tener estos cambios climáticos en las regiones donde nos encontramos. Y eso que Colombia es un país que está ubicado en una zona geográfica en donde no tenemos estaciones. Pero en donde se ha visto aún más reflejado este problema en los países que están o muy al sur o muy al norte, que están expuestos a las estaciones y los cambios climáticos, pues les va a cambiar todo el tema de planeación para subsistir y poder explotar los recursos naturales en buen sentido de la palabra para poder suplir sus necesidades. Y la última, que es contaminación ambiental, que es la que normalmente pues podemos distinguir, conocer y demás, que es la presencia o introducción de agentes contaminantes en el entorno natural que causan efectos adversos al medio ambiente o en la salud humana. Entonces, a veces hablamos de las basuras, de los ruidos, radiaciones, virus, bacterias, y todo eso hace parte de la contaminación ambiental. Entonces, ¿qué queremos? ¿Contaminar más o contaminar menos? Pues en este caso es contaminar lo menos posible. Porque la contaminación, sí vamos a hacer contaminación. Sí, solamente por estar vivos vamos a generar contaminación. Pero lo que buscamos es que sea en menor proporción para que esta contaminación pues no afecte los ecosistemas donde nos encontramos. Listo, entonces acá unos componentes que ya los mencionábamos ahorita. Cuando hablamos de componentes o agentes bióticos, son seres vivos, como las plantas, animales, hongos, microorganismos, seres humanos. Tenemos los agentes abióticos, que normalmente son factores físicos y químicos no vivos, como el aire, agua, el suelo, la luz, temperatura, minerales. Cuando hablamos de minerales, podemos incluir ahí todo lo que tenemos acá como inertes en el lugar donde nos encontremos, pero sin dejar atrás los aspectos socioeconómicos. Estos aspectos socioeconómicos están representados por actividades humanas como la producción, el consumo, la urbanización, la tecnología, la cultura y las políticas públicas. Entonces, la interacción que tengamos con los elementos bióticos y abióticos en nuestro ecosistema va a estar enmarcado en nuestros aspectos socioeconómicos. Entonces podemos estar muy felices, pero con poca economía o una economía, no digamos que escasa, sino limitada o al revés. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar. No hay un punto medio, lo importante es que tenemos que entender que debemos interactuar y no afectar a otros. Dentro de los ecosistemas ya mencionábamos que es un ecosistema que se basa en una limitación geográfica donde nos encontremos, y en esos ecosistemas interactuamos con los diferentes seres que hacen parte del ecosistema, elementos bióticos y abióticos, y lo que buscamos es compartir información, interrelacionarnos a través de información, materiales otra cosa que podamos intercambiar. Eso es lo que vamos a hacer en los ecosistemas. Entonces, por eso mencionábamos que tenemos ecosistemas en el lugar de trabajo, en el barrio, el hogar, municipio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que buscamos con el tema de los ecosistemas? Que cada ecosistema debe poseer una estructura. Normalmente es organización de componentes, una función como procesos ecológicos que permiten su funcionamiento. Y si hablamos de los mencionados acá, los terrestres acuáticos, entonces hablar como funcionamiento como la fotosíntesis, la depredación, la polinización, la descomposición, la regulación y clima, entre otros. Dentro de los ecosistemas hay
4 servicios que hacen parte para que funcionen esos ecosistemas a nivel general. El primero de ellos son los servicios de aprovisionamiento. Eso se llaman servicios ecosistémicos. Entonces son 4. El primero, servicios de aprovisionamiento. Estos son productos obtenidos directamente de la naturaleza como alimentos, agua dulce, leñas, fibras, plantas medicinales y materiales de construcción. Entonces acá nos nombran un servicio de aprovisionamiento, nos dicen que en Colombia los ecosistemas de páramos suministran agua potable a millones de personas. Entonces, si nosotros entendemos, sabemos, somos privilegiados en un país como Colombia en donde nos dicen que tenemos ecosistemas de páramos y suministran agua potable a millones de personas, no a toda la población de Colombia, pero así a la gran mayoría, porque queremos afectar este servicio de aprovisionamiento. Ahora, el segundo servicio ecosistémico, que es el servicio de regulación. Entonces, son beneficios que se derivan de la capacidad de los ecosistemas para regular los procesos naturales. Entonces, incluye la regulación del clima, la calidad del aire, el control de enfermedades, la polinización, la fertilidad de los suelos y el control de inundaciones. Es un ejemplo de la capacidad de los humedales para filtrar contaminantes y regular el flujo del agua. Entonces, ciudades urbanizadas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, a veces decimos es que necesitamos expandirnos y siempre vamos a buscar expandirse, es construcción, más cemento y demás. No estoy diciendo que no se haga, pero a veces empezamos a desplazar estos servicios de regulación. Pongo un ejemplo. Nosotros como seres vivos, los humanos, las personas, solamente por respirar estamos contaminando en el ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos del aire 2 moléculas de oxígeno, entra a nuestro sistema respiratorio, pero cuando las exhalamos, no exhalamos solamente las 2 moléculas de oxígeno, sino la exhalamos con una molécula de carbono, y se llama dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es el servicio de regulación? Pues si tuviéramos vegetación cercana, estuviéramos rodeados de la vegetación, las plantas van a absorber ese dióxido de carbono y van a devolver al aire las 2 moléculas de oxígeno. Entonces son servicios de regulación, pero ¿qué hacemos en las ciudades normalmente? Urbanizar, desplazamos la vegetación y por eso es que ciudades como las que mencioné, Medellín, Cali, Bogotá u otras ciudades principales en el mundo, tienen que implementar no solamente por movilidad, sino por calidad del aire, pico y placa ambiental, pico y placa de vehículos, restricciones y otras estrategias porque el aire que tenemos en el ambiente es muy contaminante o es nocivo para la salud. Pero a veces decimos o no entendemos que somos parte de ese problema. El tercero son los servicios culturales. Esos son muy conocidos en muchas regiones, que son valores no materiales de los ecosistemas y brindan a las sociedades como la recreación, el ecoturismo, la identidad cultural, la espiritualidad y el valor estético. En Colombia, por ejemplo, muchos territorios indígenas consideran ciertos paisajes y especies como sagrados. Yo voy a poner otro que no tiene que ver con indígenas. En el eje cafetero, Quindío, Risaralda y Caldas, tienen muy arraigada la cultura cafetera. Y ellos utilizan su región, sus cultivos de café, para hablar de sus servicios culturales. Eso es lo que deberíamos hacer en todas las regiones del país. Tomemos lo bueno, como lo mencionábamos del eje cafetero, asimismo en cada una de las regiones debemos exaltar todos estos servicios culturales de acuerdo a los ecosistemas con los cuales interactuamos. Y por último, de servicios ecosistémicos tenemos el servicio de soporte o sostenimiento. Entonces son aquellos procesos ecológicos fundamentales que permiten que los demás servicios existan. Ejemplo, el ciclo de los nutrientes, la formación de los suelos, la fotosíntesis, la reproducción de las especies, y aunque no se usen directamente, son esenciales para mantener el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, no lleguemos en los ecosistemas a decir, eso como no lo utilizo, no me beneficia directamente, entonces vamos a tener que, por decir, afectarlo, dañarlo, entre otras cosas. No, así no nos aplique directamente, debemos sostener
esos servicios de soporte como tal. ¿Listo? Aquí más adelante, aquí este cuadrito es muy interesante. Acá nos habla, por ejemplo, las características como energía, gases atmosféricos, suelos, y nos van diciendo que de acuerdo a los ecosistemas naturales como bosques, pantanos, praderas, cómo interactuamos frente a esas características y en el sistema humano simplificado, que es lo que tenemos nosotros en las ciudades, fábricas y monocultivos, hacemos. Y ustedes van a decir, venga, ¿cuál es el más favorable para lo que yo estoy haciendo como tal? Entonces, hablando de energía, en un ecosistema natural, bosque, pantano, o sea, lo que prácticamente no tenemos en las ciudades, sino lo tenemos en las veredas, como el nombre lo dice, bosques alejados del bullicio, decimos que capturamos la energía, el ecosistema natural captura la energía, la convierte y almacena como la energía solar. Eso hace el ecosistema natural. Pero ¿qué hacemos nosotros como humanos? Entonces consumimos la energía de fuentes fósiles y nucleares. Entendemos que la única fuente principal para satisfacer nuestras necesidades deben ser de fuentes fósiles como el petróleo, o sea, gasolina, CPM, plásticos, entre otros, para poder vivir, teniendo en cuenta algo que una energía que es inacabable como la energía solar. Frente a los gases atmosféricos, nosotros en el ecosistema natural producen oxígeno, lo que les hablaba de las plantas, y capturan el dióxido de carbono. Pero en el sistema humano, los humanos lo que hacemos es producir dióxido de carbono y monóxido de carbono, que es aún peor, más contaminante para la salud, al quemar los combustibles. Cuando nosotros quemamos combustibles como la combustión de un motor por gasolina o CPM, lo que generamos no es dióxido de carbono, sino monóxido de carbono. O el gas natural de nuestras casas genera monóxido de carbono. Frente al suelo, pues crea y conserva un suelo fértil, el ecosistema natural, pero nosotros lo que hacemos es agotar o recubrir el suelo fértil. ¿Con qué lo recubrimos? Con cemento. Con el agua, el sistema natural lo que habla es almacena, purifica y libera el agua gradualmente. ¿Qué hacemos nosotros? A eso no nos interesa si es quebrada, riachuelo, escorrentía, entre otros, lo que hacemos es botar papeles, contaminarlos, llevar otros fluidos y lo que hacemos es drenarla el agua rápidamente. ¿Qué es drenarla? A nosotros nos llega a nuestro hogar por el grifo el agua, pero para poder llegar esa agua a través de los grifos en nuestro hogar, se tiene que captar de otras fuentes como ríos, riachuelos, quebradas y demás para que sean tratada el agua. Y lo que hacemos, como llega acá, solo desde que me cobren la factura y yo la pague, pues no me interesa más. Entonces acá se trata de tener esa reflexión frente a nuestros recursos naturales. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, el ejercicio para dejar acá el ambiental y pasar a seguridad y salud del trabajo es que puedan revisar de aquí para adelante algunas otras cositas que nos habla de la huella ecológica, el cambio climático y el marco normativo en Colombia, que eso lo vamos a trabajar en la tercera sesión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para continuar con fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. No, señor. No, señor. Vale. Listo. Teniendo en cuenta que ya definimos el medio ambiente, me faltaba algo muy importante. ¿Para qué trabajamos el medio ambiente? Nos dice tenemos 4 objetivos. El desarrollo sostenible, hablaban del cambio climático, hablaban de la huella ecológica y hablábamos de la contaminación, de disminuir la contaminación ambiental. Pero esos 4 objetivos se enmarcan en 2 conceptos principales, que lo vamos a seguir manejando, mencionando cuando hablemos de la parte ambiental. Estos 2 conceptos son aspectos e impactos ambientales. Entonces, ¿qué son aspectos? Aspectos son las acciones que desarrollamos y que pueden llegar a tener consecuencia en el medio ambiente. Entonces, en este momento, un aspecto es dar esta formación a través de medios tecnológicos, como la virtualidad, en donde yo personalmente tengo un computador portátil, donde estoy mirando acá la cámara, tengo una pantalla auxiliar. En este momento me estoy apoyando con el celular para saber si estoy proyectando y me veo bien. Y así sucesivamente, estoy generando consumo de energía. Eso es un aspecto. Ahora, el impacto ambiental son esas consecuencias que generamos en el medio ambiente al desarrollar estas acciones.
Estos impactos pueden ser positivos, pero la mayoría de las veces son impactos o consecuencias negativas. Entonces, una consecuencia negativa, un impacto, puede ser la generación de residuos sólidos, ¿sí? Los paqueticos, papeles y demás. Eso es un impacto ambiental. La generación de gases, la generación de, se me fue la palabra, de residuos líquidos, se me olvidó, se me olvidó la palabra que utilizamos ahí, etcétera, etcétera. Entonces, también debemos tener en cuenta esos dos conceptos, aspectos e impactos ambientales. Teniendo en cuenta ahora sí, cerrando ahorita la parte ambiental y vamos a proseguir a los fundamentos de seguridad y en el trabajo, quiero que lo primero que tengamos en cuenta es que de aquí en adelante, igual, yo lo voy a mencionar, no se va a quedar por fuera, pero nos olvidemos, al menos por una gran parte de lo que nos queda de esta sesión, de que no tengamos en cuenta esto que tengo resaltado, que es en el trabajo. ¿Por qué? Porque la seguridad y salud en el trabajo se basa en una legislación muy puntual, muy específica, aplicada a las empresas, a las organizaciones, con el fin de evitar unas consecuencias que son accidentes y enfermedades de carácter laboral. Pero yo lo que quiero es que ahorita no nos enmarquemos en el trabajo, sino trabajemos sin el apellido, solamente seguridad y salud. ¿Por qué motivo? Porque uno, ustedes no van a ser actualmente, de acuerdo a su titulación, posiblemente más adelante les interese, no van a ser ahorita expertos en seguridad y salud en el trabajo, no van a ser expertos en esta legislación. Pero lo que sí me interesa es que ustedes entiendan que la seguridad y salud no necesariamente va a ser en el trabajo, sino puede ser en sus hogares, pueden ser en las diferentes actividades que desarrollan fuera del trabajo, y que asimismo debemos protegernos para evitar accidentes y enfermedades, ya no solamente de carácter laboral, sino de carácter común. Entonces, por eso, empezar por ello. Entonces, seguridad, para desglosarlo un poquito, seguridad es acciones de protección y salud es acciones de promoción y prevención. Entonces, protección, seguridad, ¿cómo me protejo? Y salud, prevenir. ¿Qué hago antes de para que no me pueda afectar la salud? Y promoción, yo lo menciono de esta manera, es ser ejemplo. ¿Cómo yo promuevo? ¿Cómo puedo replicar lo que yo hago bien? A través del ejemplo. No solamente mencionarlo, porque las palabras se las lleva al aire. ¿Listo? Entonces, ahora sí, como les mencionaba, esto es de carácter legal. La definición de seguridad y salud en el trabajo, aunque prácticamente la vamos a definir con nuestras palabras sin el apellido, nos dice que es una disciplina orientada a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores a través de la prevención de accidentes y enfermedades. O sea, quitémosle el laboral, sea cual sea. ¿Cuál es la legislación que regula lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo en Colombia? La mencionan acá. Es el decreto 1072 del año 2015 y la ley 1562 del año 2012. Pero esto lo que está regulando es que todas las empresas en Colombia, toda empresa en Colombia debe implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Eso es impajaritable. Y es una de las cosas por las cuales todas las fichas de formación, todos los programas de formación del SENA ven esta transversal. Porque ustedes van a ir a prestar sus servicios, ojalá por mucho tiempo, a las empresas, y en las empresas están obligadas a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero nosotros debemos saber que existe, que lo deben implementar, pero asimismo tenemos deberes y derechos. Deberes son obligaciones, responsabilidades, y derechos son a lo que nosotros, en caso de tener algún accidente o enfermedad, a que tenemos derecho por estar inmersos en un evento, ya sea accidente o enfermedad de carácter laboral. ¿Listo? Entonces, aquí a modo de síntesis o de resumen, la seguridad y salud en el trabajo o la seguridad y salud es una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Hacerlo por convicción, porque me nace.
Por eso los deportistas hablan de disciplina, no de practicar deporte, sino de una disciplina que lo hacen por convicción. ¿Para qué? Para prevenir de enfermedades y accidentes causadas por las condiciones del trabajo, lo cual lleva a la protección y promoción de los trabajadores, mejorando las condiciones del trabajo en lo físico, lo mental y lo social. Eso es seguridad y salud. ¿Listo? Por ahí veo, escucho un micrófono abierto, por favor. Ya lo voy a silenciar. Creo que lo encontré. Ah, no, ya lo silencié. Ya se silenció. Listo. Ahora, la siguiente concepto que vamos a trabajar en seguridad y salud, yo les mencionaba que seguridad es protección, pero ¿de qué nos vamos a proteger? Entonces, para protegernos, nos vamos a proteger de los peligros. Entonces, acá nos dice, un peligro se define como una fuente, situación o acto con potencial de causar daño, ya sea en términos de lesión o enfermedad, o afectación a la propiedad, el ambiente de trabajo o ambos. Eso es lo que dice los textos a nivel general, como definen peligro. Esto viene tomado exactamente de la Guía Técnica 45, Guía Técnica Colombiana número 45 del año 2012, expedida por ICONTEC en Colombia. Pero en pocas palabras, peligro es todo aquello que les puede causar daño en términos de enfermedad y lesión a las personas, al medio ambiente o a la propiedad o a la infraestructura. Entonces, ¿qué tiene el potencial de causarnos daño? Entonces lo definen como fuente. Entonces, fuente es todo lo que puede hacer. Yo lo explico de esta manera, no es la definición correcta, pero es todo lo que pueda observar, que normalmente lo que observo es tangible. Entonces, en este momento yo tengo un mouse, tengo un teclado, un computador portátil, una pantalla auxiliar, una silla, un escritorio. Esos son peligros. ¿Me debo cuidar de ellos? Sí, porque eso me pueden causar daño. Situación. En este momento nos encontramos en una situación de formación, pero también puede haber una situación de desplazamiento entre mi lugar de trabajo y el lugar donde resido, vivo. Entonces esas situaciones nos van a exponer a diferentes peligros. Y acto son decisiones voluntarias o involuntarias de las personas. A veces nosotros no nos queremos causar daño partiendo de la buena fe, pero independiente de que no nos queramos hacer daño, a veces nuestras acciones nos causan daño. Entonces esa es la definición de peligro. De todo eso nos debemos proteger. ¿Cómo nos protegemos? Hay diferentes medidas. Según la Guía Técnica Colombiana 45, esto lo vamos a trabajar en la próxima sesión un poquito más a detalle, pero a grosso modo nos dice que podemos implementar medidas de intervención para protegernos. Esas medidas de intervención o controles pueden ser antes, durante el desarrollo de la actividad, pueden ser en la fuente, medio o en el individuo, o a través de la jerarquización de las medidas de intervención, podemos hablar de eliminar el peligro. Si no lo puedo eliminar, lo puedo sustituir por uno de menor riesgo, aplicar controles de ingeniería, aplicar controles administrativos y por último, aplicar en el individuo el uso de elementos de protección personal. Eso es lo que nos dice la Guía Técnica 45, pero esa la trabajamos un poquito más a detalle en la próxima sesión. Y pues tienen una clasificación. ¿Listo? Ahora bien, en Colombia no es obligatorio implementar la Guía Técnica 45 de 2012. No es obligatorio. Que el 95% de las empresas en Colombia lo implementen. Es chévere porque así nos podemos comparar un poquito y con es una sola metodología. Pero en el mundo, como no es de obligatorio aplicación esta metodología, en el mundo existen otras metodologías en las cuales van a cumplir la misma función. No hay una que diga sea mejor que la otra. ¿Vale? Listo. Ya teniendo en cuenta la definición de peligros, que es todo aquello que tiene el potencial de causarnos daños en términos de accidentes a las personas, al medio ambiente y a la infraestructura, el siguiente concepto es el concepto de riesgo. El concepto de riesgo es el siguiente. Entonces, riesgo se refiere a la probabilidad
Posibilidad, probabilidad de que un peligro cause daño, lesión, enfermedad en el entorno donde nos encontremos. Entonces, lo primero para que podamos decir que hay riesgo, nos debemos exponer a peligros. Y no debo decir, no debería decir, esto es peligroso. No, el peligro sigue siendo algo que nos pueda causar daño y lo que vamos a decir es más riesgoso, o sea, hay mayor probabilidad o menos riesgoso, menor probabilidad de que ese peligro nos cause daño. Para hacer eso yo pongo el siguiente ejemplo. Ustedes, hay algunos si pueden prender el micrófono, un vehículo, un carro, una moto, ¿es un peligro? ¿Qué dicen algunos de los presentes? ¿Sí o no? Sería un riesgo. ¿Sería un riesgo? No, pero Es un peligro. el vehículo carro es un peligro, correcto. Tiene el potencial de causarnos daño. Así esté recién salido del concesionario. El riesgo es lo que nos pueda pasar. Ahora, el peligro nos puede causar daño, pero para yo exponerme y empezar a valorar el riesgo, determinar si es más probable o menos probable, debo exponerme primero al peligro. Entonces, yo en este momento estoy en un apartamento, en un lugar, lejos o retirado de los vehículos, de un carro o una moto. La probabilidad, el riesgo de que ese vehículo o moto me cause daño es baja o alta. En estos momentos es baja, correcto. Pero si yo, por diferentes motivos, situaciones, tengo que salir ahorita a la calle y me expongo a los vehículos, la probabilidad, el riesgo, ¿va a seguir siendo baja o aumentar? Ya es alto. Aumenta. Aumenta. Perfecto. Eso es lo que debemos interpretar. Peligro es lo que nos puede causar daño y riesgo es valorar en términos de probabilidad si eso nos puede causar daño. Por eso pongo ese ejemplo de los vehículos. Pongo otro ejemplo. Me imagino aquí muchos manejan vehículos, la moto o carro o hasta la misma bicicleta. Funciona en el ejercicio. Ustedes se han dado cuenta que cuando vamos por vía pública, y tiene que ver en este caso con procesos logísticos, que es el tema de transporte, cuando vamos por vía pública, en zona urbana, la mayoría de las vías nos dice que pues, velocidad máxima permitida son 30 kilómetros. En vía intermunicipal, pues puede variar, pero hay unos límites máximos de 100 kilómetros por hora en ciertos tramos según la señalización lo permita. Pero pongamos el de la zona urbana, 30 kilómetros en promedio. Pero a veces decimos, uy, voy un poquito de afán, necesito llegar temprano, si no, pues me puedo perder el cliente, o puedo X, Y, Z cosas, y a veces le empezamos a acelerar un poquito más. Es el mismo vehículo, el mismo carro, el mismo transporte, pero el peligro sigue siendo el mismo. Pero yo a través de los actos y decisiones puedo aumentar el riesgo. Entonces algunos aceleramos un poquito más. Entonces al acelerarlo, ya no ir a 30, sino a 50, 60 kilómetros por hora, por no decir más, ¿hay mayor probabilidad de que nos pueda pasar algo o menor probabilidad? Mayor probabilidad. Correcto. Entonces, todas esas decisiones que hacen parte del peligro, pero debemos evaluar esos peligros en términos de riesgo, que es la probabilidad de que nos pueda causar daño. ¿Listo? Yo sé que esto no lo aprendemos hoy de memoria, porque hasta hay muchas personas que se dedican al tema y todavía los confunden estos términos. Pero pongo esos dos ejemplos para que lo podamos tener, interpretar de la mejor manera. Ahora, teniendo en cuenta esto, voy a mencionar algo que está en el material de formación, que no lo toco como tal, pero para que lo tengan en cuenta. Yo no puedo hablar de riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, porque son, como lo mencionamos, se habla en términos de probabilidad. Lo que hablo de esto, según la clasificación de la Guía Técnica 45, se llaman peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos. Ahora, dentro de los peligros físicos, dependiendo de la exposición
y lugar, escenario donde nos encontremos, puedo tener mayor o menor probabilidad y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, no caigamos en ese error. Ahorita les mencionaba que la guía técnica 45 nos mencionaba que según la jerarquización de los controles, tendríamos para aplicar estos controles estas 5 situaciones, que es eliminar el peligro, o sea, suprimir totalmente el peligro. Ejemplo, voy a hacer un trabajo en alturas. Pues, ¿cómo elimino el peligro? Pues no haciendo el trabajo en alturas, haciéndolo a nivel del suelo. Ah, pero no lo puedo eliminar, entonces lo puedo sustituir. No hacerlo, aquí, por ejemplo, si en procesos logísticos manejan carro tanques, los carro tanques en la parte superior a veces dicen, debe tener el curso de trabajo en alturas para que pueda subir al carro tanque y destapar pues, los diferentes espacios que tienen los carro tanques. Pero no es solamente decir eso, no. Lo puedo sustituir porque, sí, aunque puede ser un trabajo en alturas porque se desarrolla a más de 2 metros del nivel del suelo, pero, pero es que posiblemente yo pueda tener otro tipo de elementos para poder hacer eso, para hacer esa actividad y no ponerme directamente encima del camión. Estoy poniendo un ejemplo de sustitución. Pero algunos dicen, ah, eso súbase y ánclese al mismo camión. ¿Qué pasa cuando se ancla al mismo camión? En el camión, en esa cisterna, los puntos de anclaje están por debajo del nivel del pie, o están al nivel del pie. ¿Qué pasa si se cae? Pues el trabajador no solamente va a caer la altura de su cuerpo, sino va a caer la altura completa desde el punto de anclaje hasta cuando lo va a sostener los dispositivos o equipos de protección contra caídas, que normalmente estamos hablando de un promedio de 4 metros, más la altura del trabajador, estamos hablando de 5 metros. Eso es lo que va a sufrir el trabajador en caída, súmele la gravedad y demás, con más el peso, entonces es una caída que es un golpe fuerte. Entonces no estamos haciendo nada. Siempre cuando hablemos de protección contra caídas, a grosso modo, les voy a decir, los puntos de anclaje deben estar por encima de mi nivel de los hombros, el nivel del dorso, para disminuir asimismo las distancias de caída. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta eso. Aplicar controles de ingeniería son modificaciones físicas en el ambiente donde vayamos a trabajar. Entonces es instalar equipos, herramientas, entre otras cosas. Distribuir las zonas de trabajo. Los controles administrativos, acá aplica todo el tema documental que hacen normalmente el área de talento humano de las empresas. Pero aquí también es todo el tema de capacitación, señalización y advertencia, procedimientos, entre otros. Y por último, sin ser menos importante, se aplican controles de los elementos de protección personal. ¿Qué es un elemento de protección personal? Un dispositivo, o sea, un elemento dispositivo que nos va a proteger una parte del cuerpo frente a los peligros. Eso es lo que hace los elementos de protección personal. Si yo me quiero proteger la cabeza dependiendo del lugar donde me esté exponiendo, pues me va a proteger la cabeza con un casco. Pero, por ejemplo, si yo me quiero proteger la cabeza, pero no de un objeto que me pueda golpear, sino del sol, me voy a proteger la cabeza con un sombrero o una cachucha que me ayuda a proteger de los rayos ultravioleta. No necesariamente son estandarizarnos de que todos debemos utilizar casco, no, eso depende de la actividad y los peligros a los cuales nos estamos exponiendo. ¿Listo? Ya mencionábamos que para que podamos valorar el riesgo debemos exponernos, pero aquí más que para definir el riesgo, nosotros en las actividades que desarrollemos vamos a tener sí, o se clasifica la exposición en 4 componentes. El primero de ellos es la exposición continua, que es prácticamente para lo que nos dedicamos en el trabajo, es lo que desarrollamos donde la mayor parte del tiempo ¿en qué? La actividad para la cual nos fuimos contratados, frecuente, la desarrollamos varias veces durante la jornada laboral, ocasional, pues lo realizamos ocasionalmente, como lo dicen, durante la jornada laboral, y esporádica, por decirlo así, una vez cada varios meses. Pero ¿por qué es importante estos términos de exposición? No para medir el riesgo, sino para poder determinar si
una enfermedad puede ser de origen laboral. Porque ahorita vamos a ver la definición de enfermedad laboral. Y nos dice que por la exposición a factores de riesgo o peligros del entorno donde nos encontremos. Pero no va a haber una enfermedad laboral si nuestra exposición a esos peligros es ocasional o esporádica. Puede haber enfermedad laboral si la exposición es continua o frecuente. Listo. Actos y condiciones subestándar. Yo ahorita mencionaba que los actos son decisiones voluntarias e involuntarias de las personas. Pero ahora acá le vamos a poner una palabrita o un concepto que se llama subestándar. Pero para explicar el subestándar debo explicar qué es el estándar. El estándar es lo protocolizado, lo parametrizado, el paso a paso de cómo se deben hacer las cosas. Si yo en mi casa digo que está parametrizado, que primero, una vez me despierte, debo ir a bañarme, y luego vestirme, y luego tender la cama, etcétera. Ese es un estándar. Ahora, subestándar es hacerlo por fuera de los límites de ese estándar. Y cuando lo hacemos por fuera de esos límites, normalmente no están planeadas las acciones, actividades, y al no estar planeadas, posiblemente no tengamos controles para ello. Pues los actos que desarrollemos, las decisiones fuera de esos estándares, de ese paso a paso, pues van a estar más propensos, aumentando el riesgo de que haya un accidente o enfermedad. Y ahora condiciones. Para completar la definición de peligro, hablábamos que son fuente, situación o acto. Entonces ya hablamos de los actos. Entonces, condiciones serían la fuente, o sea, lo que observo del peligro que me puede causar daño, o las situaciones donde nos encontramos. Pero para definirlo en otras maneras, las condiciones es lo que no hace parte de las decisiones de las personas, o sea, es de la persona hacia afuera, lo que encontramos en nuestro entorno. Y por lo mismo, entonces hay unos, por ejemplo, yo digo, un vehículo, un carro, un vehículo normal debe tener mínimo 4 llantas. Sería subestándar si tiene 3. Se sale del estándar, ¿cierto? Entonces, si una bicicleta normalmente pues 2 ruedas, y si tiene solo una, es un monociclo, pero la bicicleta debe tener 2 ruedas. Entonces sale del estándar. Y asimismo, con las herramientas, equipos, materiales que utilicemos, si está dentro de un estándar con unos requisitos, unas especificaciones, eso hace parte del estándar, y si no cumple ese estándar, estamos hablando de que es subestándar, en este caso una condición, y eso aumenta la probabilidad o aumenta el riesgo de que nos pueda causar daño. Listo, ya voy a terminar los últimos 2 conceptos, que es enfermedad y accidente laboral. En este sí vamos a definirlo primeramente basado en la legislación colombiana, como les menciono, esto hace parte de la legislación colombiana, y luego pues le quitamos algunas cositas para dejarlo a nivel general, o sea, no sacarlo del entorno laboral. Entonces, primero, enfermedad laboral, yo les mencionaba ahorita que tiene que ver mucho la exposición. Entonces, nos dice que una enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes en la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a laborar. Pero en pocas palabras, para ponerlo así, uno tiene que ver con la exposición continua o frecuente. Si yo tengo exposición continua o frecuente a algunos peligros y esos peligros me causarán daño y fue diagnosticado con una patología, puede ser una enfermedad laboral o una enfermedad de origen laboral. Pero voy a poner en cuenta otras cositas. Cuando nosotros nos enfermamos, no vamos al médico laboral, vamos al médico general y iniciamos el proceso como una enfermedad común. Y cuando lo hacemos de esa manera, pues desde terminando en esos minuticos que nos atiende el médico, nos va a evaluar signos y síntomas, nos va a determinar si tenemos una patología, una enfermedad, un diagnóstico, pero él va a estar recogiendo información y lo puede estar relacionando con los peligros del trabajo. Y para eso es un proceso administrativo en donde se investiga, se piden pruebas y demás para poderlo catalogar de origen laboral. ¿Cuál es la diferencia que sea común o laboral? ¿Quién paga o asume las prestaciones económicas y asistenciales? Si es común, la EPS; si es laboral, la ARL. Hay unos de acuerdo a los derechos en riesgos laborales de los trabajadores, en algunos casos las prestaciones económicas son más atractivas siendo de origen laboral que el común.
Eso es la única diferencia. Pero como les menciono, desde el ejercicio, toda la enfermedad va a iniciar el proceso como si fuera enfermedad común. Y el accidente de trabajo nos dice, según la ley 1562 del año 2012, no la que está ahí en la 1295 del 94, no, es según la ley 1562 del año 2012, nos dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Pero ahora, entonces, lo primero, suceso repentino, o sea, esto no es como la enfermedad que depende de la exposición a peligros continua o frecuente. Esto puede ser en cualquier momento, puede ser ocasional, puede ser esporádica. Desde que haya una exposición al peligro, puede ocasionar o puede pasar un accidente. Ahora, que sobrevenga por causa, es desarrollando las actividades para las cuales fui contratado. Si es para ser un coordinador de procesos logísticos durante las actividades que desarrollemos eso, con los peligros de esa actividad, es por causa. Y ahora con ocasión, puede ser peligros del mismo trabajo, pero no propiamente de la actividad para la cual fui contratado. O en actividades esporádicas o ocasionales. Entonces tengo que ir al baño, es ocasional, somos seres humanos, pero estamos dentro del horario, dentro de las instalaciones de trabajo de la empresa y se puede generar un accidente, en este caso de origen laboral, pero no por causa, sino con ocasión del trabajo. ¿Qué produzca en el trabajador una lesión orgánica? Pues, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Entonces, cualquier machucón, cortadura, moretón que nos quede es una lesión orgánica y así sucesivamente. Perturbación funcional, que alguna de nuestras partes del cuerpo u órganos no funcionen como deben funcionar. Invalidez, esto no debería llamarse invalidez, pero en temas de accidentalidad se mide algo que se llama la pérdida de capacidad laboral. Si supera el 50% de pérdida de capacidad laboral, se puede considerar que hay una invalidez. Y esto conlleva que pueda llegar a tener una pensión por invalidez. Y la muerte, pues no requiere pues, el 100% de pérdida de capacidad laboral. Pero para ello, dentro de riesgos laborales, se habla de una pensión para sobrevivientes. Eso para que lo podamos tener en cuenta. ¿Listo? Esos son los conceptos iniciales de los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, para volver acá a la guía, ¿cuál es nuestro ejercicio que vamos a hacer, nuestra evidencia? ¿Qué vamos a hacer? Entonces es un análisis de caso de situaciones. Acá más adelantico nos van a mostrar un ejemplo. Esto es un ejemplo. Entonces nos dice, la empresa Vestidos y Costuras SAD, los operarios trabajan en las máquinas bordadoras y deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas, tropiezos en las escaleras que conducen hacia el sótano y ahí, etcétera. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta acá? Que nosotros lo primero que vamos a hacer, cada uno es de acuerdo a las experiencias vividas en un trabajo anterior o de un vecino o un familiar, vamos a hacer una descripción de algo que pueda pasar en un entorno laboral. Algo relacionado en lo posible con procesos logísticos. ¿Listo? Eso es el primer paso. Pero una vez descrita esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son las condiciones de seguridad, pero esas condiciones de seguridad subestándar, o sea, que no está dentro de lo correcto, dentro de lo parametrizado. Cuando hacemos factores de riesgo es cuáles son los peligros a los cuales se están exponiendo en ese contexto. Tipos de peligros, ustedes lo pueden clasificar de acuerdo a la tipología o pueden consultar en la guía técnica 45, anexo A, página 25, en donde ustedes pueden ir a revisar la clasificación de peligros. Y, por último, cuáles son esas condiciones de seguridad que, si se aplican, no podrían ocurrir accidentes o enfermedades. Y eso es lo que vamos a hacer para esta evidencia. Hay una parte B. Pero esta parte B la vamos a trabajar en la próxima sesión y lo entregamos con la segunda evidencia. O sea, la evidencia 1, el análisis de caso, va a ser describir el caso
describir el caso y analizar e interpretar esas cositas que mencioné. Actos y condiciones inseguras, peligros a los cuales están expuestos, clasificación de peligros y cuáles serían, según sus palabras, las condiciones seguras para desarrollar esa actividad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo solamente una inquietud. O sea, ese caso que tú nos das, nosotros lo único que debemos hacer es sacarle las condiciones, los factores de riesgo. No, es No, que no se me confundió, la verdad, perdón. ustedes, la segunda parte que dijiste, deben sacar las condiciones, factores de riesgo, peligros y las condiciones seguras, sí, pero el caso lo van a poner ustedes, no es este. Es un caso de acuerdo a las experiencias que hayan tenido o consultan un caso en relación a los procesos logísticos. Ah, listo, profe, sino que estaba trabajando y apenas como que llegué. Muchas gracias. ¿Listo? Y es eso, solamente la parte A. Entonces, allá ponen la portadita, en la descripción del caso y el análisis e interpretación. Porque ya en la segunda sesión que vamos a hacer el próximo martes, vamos a trabajar en la parte B y cómo vamos a responder a la segunda evidencia. Eso lo hacemos ahí mismo con el diagrama de Chicago. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, voy a detener la grabación y muchas gracias por la participación. Andrei, dale.